Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Ya con este me despido, ahora sí como dicen, ¿no? Este es el último. Romanos 8, vamos a leer juntos 29 y 30. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, gracias, Señor, porque llegamos a la conclusión de esta serie, Padre, a la cual tú has tenido a bien llevarnos por el estudio expositivo de tu palabra, Señor, buscando de manera continua, Señor, cómo tú vas revelando las verdades que deben conformar nuestro criterio cristiano, Señor, que deben conformar nuestro dogma de fe y que se deben convertir también en la manera en la que nosotros encontramos fuerza, ánimo, confianza, certidumbre en hacer tu voluntad, Padre. Señor, que tú nos guíes en esta tarde por medio de tu Espíritu Santo, no solo a entender lo que quieres decir, Señor, sino a llevarlo a nuestras vidas con una claridad que solo nos puedes dar tú, de tal forma que identifiquemos dentro de nuestro corazón, Señor, qué es lo que debe salir, qué es lo que debemos eliminar, Señor, qué es lo que debemos cortar de raíz para que tú formes, Señor, algo nuevo, qué es lo que se debe limpiar para que te podamos agradar, Señor, en esa vida santa, y qué es lo que debemos también comenzar a hacer, entendiendo que tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir para darnos una nueva forma de vida que tiene, además de todos los privilegios que nos das en Cristo, las responsabilidades de actuar conforme al llamado que tú nos has hecho. Padre, que tú seas quien hable, Señor, que tú nos permitas exponer esta palabra con fidelidad. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, voy a leer rápidamente y estoy seguro que ya casi todos se lo saben, pero si quieren ir a Mateo 5, voy a comenzar leyendo el Sermón del Monte. Dice Mateo 5, versículo 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, cuando yo leía el Sermón del Monte, yo decía, pues está difícil llegar al cielo, ¿no? Está difícil lograr todo eso. Yo decía, bueno, si tengo los 10 mandamientos, que ya de por sí son complicados cumplir, y todavía veo el Sermón del Monte y digo, ¿quiénes son los que alcanzan? Pues digo, ya se me puso demasiado difícil. Sería demasiado presuntuoso pensar que podemos cumplir con los primeros 10, y mucho más presuntuoso decir que puedo todavía hacer estos otros 10. Hermano, el Sermón del Monte no habla de cómo ganar el cielo, sino de cómo es aquel que tiene un lugar con Dios en el cielo. Nadie puede, primero que nada, hacerse a sí mismo bienaventurado. Esa es una declaración de parte de Dios. Tú no puedes llamarte a ti mismo, soy bienaventurado porque hice tal cosa. El que te tiene que llamar así es Dios.
El que está diciéndole a los hombres esto es Jesucristo de parte de Dios. Eres bienaventurado. Dios es el que maldice, Dios es el que bendice. Digo, nosotros podemos maldecir y bendecir lo que queramos, pero no tiene ninguna autoridad debajo de los cielos nuestra palabra. No así la palabra de Dios, que tiene una autoridad absoluta. En nuestra condición de pecado somos y vivimos bajo maldición. Así que Dios es el único que puede declarar al hombre bienaventurado. Pero además los atributos que vemos en ese hombre bienaventurado no son atributos que pueda exhibir un hombre sin Dios. Tú puedes decir, bueno, pero un hombre sí puede ser pobre en espíritu. Pues podrá creer que lo es, pero no como Dios quiere que sea. No como la pobreza que Dios demanda, ¿no? Tú puedes decir, oye, es que bueno, pues todos lloramos. Sí, pero no lloramos por las cosas que Dios quiere que lloremos. Lloramos por nuestras cosas porque nos duele que no alcanzamos lo que queremos, ¿no? Y podríamos seguir la lista así y decir, no, pues todo esto sí lo puede hacer un hombre. Sí, sí lo puede hacer. No al nivel que Dios requiere para tener acceso al cielo. Entonces, hermano, pobreza de espíritu, lloro, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, limpieza de corazón, pacificación, persecución y vituperios, ¿no? Todo eso por causa de Cristo no es algo que nosotros podamos tener, que nosotros podamos generar. Esos hombres bienaventurados no son los que encontraron el camino para agradar a Dios con sus méritos y por sus obras, sino los que fueron amados, elegidos, predestinados, llamados y justificados por Él, de tal manera que por la regeneración del Espíritu Santo ahora tienen una mente nueva, un corazón nuevo, un espíritu vivificado con los afectos de Dios y con la capacidad de vivir en su voluntad, de tal forma que ahora lo que viven en la carne, lo viven en la fe del Hijo de Dios. Ese es el bienaventurado. Ese es el que puede vivir todo eso. El que ha recibido por gracia esa obra redentora de Dios en su vida, de tal manera que cuando uno ve aquí dice, si no fuera por Cristo, este pasaje no hablara de mí. Si no fuera por lo que Dios hizo en mi vida, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, si no fuera por la gracia que Dios derramó, este hombre no soy yo. Yo no podría ser contado entre esos bienaventurados. Yo no podría tener un lugar, yo no tendría acceso a todo eso que dice. De ellos es el reino de Dios, recibirán consolación, serán saciados. Y lo que nos debe llamar la atención sobre las bienaventuranzas es que además de que las reciben los que ya son hijos de Dios, están estrechamente relacionados a la gloria futura. Te ha dado Dios por medio del Espíritu Santo convicción de tu pecado y de tu estado espiritual, de tal forma que entiendes que eres pobre de espíritu, entonces tuyo es el reino de los cielos. Has llorado no por las cosas que llora este mundo, sino por las cosas que llora un redimido. La lucha cruenta con su pecado, la debilidad en su corazón, la intermitencia de su obediencia, la raquítica vida de oración y estudio que tiene, pero también llorar por la extrema dificultad que representa vivir como extranjero en una tierra extraña, con el corazón apuntando al cielo, pero sufriendo los pesares y agobios que causa el mundo en nosotros. Si tú lloras por eso, entonces recibirás consolación. Consolación en este tiempo por medio de la palabra y del Espíritu Santo que está en ti y de los hermanos que te rodean, pero también consolación en la eternidad y de forma plena, sin el estorbo del pecado, de parte del Padre de toda consolación. Eres manso por tu nuevo corazón que no busca tu exaltación y reconocimiento, sino la gloria y alabanza de Dios, y que se dispone a amar y servir a otros conforme al ejemplo de Cristo. Recibirás la tierra por heredad. No la tierra que puedes ver ahora, que está corrompida por el pecado, donde el príncipe de este mundo ejerce autoridad, sino la nueva tierra, esa que Dios creará, esa que Dios regenerará, así como regeneró nuestras vidas, a la cual tendremos acceso por medio de Jesucristo, cuando nuestra esperanza gloriosa sea completada tras su regreso. ¿Añoras como con hambre y sed la justicia de Dios? Entonces tú vas a ser saciado. Cuando Dios establezca por completo su reino, cuando todo ojo vea a Cristo coronado en gloria, cuando toda lengua le confiese y toda rodilla se doble ante Él. Ejerces la misericordia contra los que te ofenden, los que te injurian, los que mienten contra ti, los que te causan pérdida, sabiendo que su esclavitud del pecado requiere una solución radical que no pueden encontrar más que en Cristo.
un Cristo al que tú buscas presentarles por medio del Evangelio en toda oportunidad, entonces el Padre de toda misericordia tiene misericordia para ti, porque Él perdona las ofensas de los que perdonan a sus propios ofensores. Has limpiado tu corazón por la obra del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, que cargó con tu pecado y lo alejó de ti, arrojándolo a las profundidades del mar. Entonces, como dice Mateo, tú verás a Dios, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Pero además le verás cara a cara en la eternidad. Le conocerás tal cual Él es y le alabarás en la magnificencia de su santidad como Él lo merece. Eres pacificador, proclamas la paz de un evangelio que recibiste por gracia y por el cual llegó a su fin tu enemistad con Dios, a fin de que otros hombres también, por tu ministerio, por tu predicación, encuentren esa misma paz con su Creador. Entonces serás llamado hijo de Dios, no solo aquí, sino por la eternidad, morando en ese lugar preparado por Cristo en los cielos. Padeces a causa de la justicia de Dios, predicando el evangelio verdadero, que implica decirle a los hombres que sus delitos y pecados les son abominables a Dios y que eso los hace acreedores de la justicia divina, cuya paga es la muerte eterna, atrayendo sobre ti repudio de una humanidad que se deleita en su maldad. Si es así, a ti te pertenece el reino de los cielos, aquel en el que la justicia y la santidad de Dios lo llena todo. Y fíjate cómo dice el 11. Bienaventurado eres cuando por causa de Dios eres vituperado y te persiguen y digan toda clase de mal contra ti. Gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pareciera que no hay mucho por qué sufrir aquí. Pareciera que no hay realmente a qué tipo de sufrimiento enfrentar. Yo creo que no enfrentamos el sufrimiento que deberíamos enfrentar porque no predicamos a Cristo como lo deberíamos predicar. Predícalo como lo tienes que predicar. Predícalo como el Evangelio dice que tenemos que predicarlo. Hazlo todo el tiempo. Hazlo con convicción, hazlo sin dudar, hazlo en el trabajo, ¿sí? Hazlo en la calle, hazlo en tus tiempos libres, hazlo con la familia, hazlo todo el tiempo. Y dime, después de unas semanas, si no comienzas a enfrentar el sufrimiento y el vituperio de esos a los que tú les hablas. Creemos que no hay persecución para nosotros, sí, porque no estamos haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Porque no estamos viviendo como tenemos que vivir. Porque no estamos siendo lo suficientemente atrevidos para predicarles un evangelio que les va a caer mal. No les va a gustar, a nadie le va a gustar ser confrontado con su pecado. Cristo lo hizo, el Hijo de Dios lo hizo, el Dios encarnado lo hizo y no se lo tomaron a bien. Y uno quiere que a uno se lo tomen como si viniera a regalar $1,000,000 de pesos, ¿no? Uno quiere que se lo vengan a tomar como si fuera una bolsa de dinero que está uno aventando y ahí para que la gente venga y lo abrace con todo el amor de su corazón. No, son unas noticias buenas, pero noticias que para ellos les suenan malas, porque quieren perseverar en su pecado, quieren persistir en ello, quieren disfrutar. No me hables de Dios, no ves que me interrumpes, no ves que lo que estoy haciendo, eso que tanto me agrada, ese pecado con el que estoy ofendiendo a Dios, el que estoy ofendiendo a mi familia, con el que estoy faltando a mi matrimonio, con el que estoy siendo desleal en mis negocios, me gusta. ¿Para qué me vienes a hablar de eso? Ya no siento igual, ya no lo disfruto igual. Predica a Cristo como es y vas a ver que sí hay persecución, sí hay sufrimiento, sí hay padecimiento por causa de Él. Pero fíjate cómo dice el 12, gózate y alégrate porque tu galardón es grande en los cielos. Fíjate cómo el premio no está aquí. El premio no está en el presente, el premio no lo vamos a conseguir en esta vida. La recompensa que Dios da por vivir y por hacer lo que Él quiere que hagamos, de la manera en la que Él quiere que lo hagamos, no pertenece a las cosas de este mundo, pertenece a la eternidad. ¿Por qué nos vamos a gozar? Porque Dios nos va a llenar de recompensas en esta vida, porque recibiremos su galardón por cada buena obra que hagamos en obediencia y fidelidad al Señor antes de que lleguemos a la eternidad,
Porque Dios ha preparado en este mundo una herencia para sus hijos a fin de que disfruten la plenitud de esta creación caída. No. Nos gozamos y alegramos porque hay un galardón, hay una recompensa, hay un premio que no es pequeño ni pálido, es uno que es grande, y que no es uno grande conforme a las riquezas que nosotros podemos imaginar. Porque nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿qué tan grande ha de ser? Nuestra mente no nos permite entender lo grande que va a ser el galardón que tenemos en los cielos. No sé si has visto esos concursos en los que tú dices, oye, te tienes un minuto para agarrar todo lo que quieras del súper. Todos quisiéramos, ¿no? Todos quisiéramos que nos pusieran en uno así, agarrar todo. Ya hasta lo tenemos pensado. Ya sabemos qué agarraríamos. No, o sea, ya lo deseamos, no es como una experiencia que uno quisiera vivir. Bueno, si tú te imaginas eso en el cielo, no podrías llegar a imaginar lo que puedes tener ahí de parte de Dios. No podrías. Podrías decir, voy a escoger lo mejor. No vas a saber qué es lo mejor hasta que estés allá. Por eso es que se tiene que vivir por fe, por eso es que se tiene que vivir con esperanza, porque si tu mente no te da para alcanzar a pensar en todas las bendiciones que vas a tener allá, en todas las recompensas que Dios tiene para ti allá en los cielos, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Pues aquí sí veo, ¿no? Pues aquí, si yo trabajo duro, me va bien, tengo retiro, tengo jubilación, compro mejor coche, ¿no? Cambio el celular. Nos vamos de vacaciones a donde no habíamos podido ir. Y entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos la recompensa de allá por los premios de acá. Los premios que son como la tabla esa de chiclitos que le sacabas un número y que te salía un premiecito así. Pues cuánto te costaba el chicle, lo mismo es aquí. Lo mismo es aquí. Cambiamos la recompensa divina, hacemos la catafixia. ¿Por qué? Pues por lo que podemos conseguir aquí. Y ya no vivimos a la luz de estas bienaventuranzas, tratando de glorificar a Dios con nuestra vida, sino que vivimos pues tratando de conseguir lo más que pueda. Platicábamos ayer con los varones y decíamos, ¿cuántas veces en nuestro corazón que busca amar cosas que no son a Dios, ¿no? Somos fácilmente seducidos, y por ahí leías el pasaje, somos fácilmente seducidos, somos fácilmente atraídos, ¿sí? ¿A qué cosas? A religiones, creencias, conceptos de Dios, que ¿qué nos permiten? Pues sí, darle un cachito a Dios y disfrutar toda la vida con plenitud. Cuando lo que Dios dice es todo lo opuesto. Cuando lo que Dios dice es ámame de todo tu corazón. Y entonces pues sí, es más fácil ser tal, es más fácil hacer tal, o incluso es más fácil venir aquí y pensar que yo puedo vivir como sea entre semana, yo puedo vivir como sea en el trabajo, yo puedo vivir como sea en la escuela. Vengo aquí, pues le tengo que dedicar algo a Dios. Casi le queremos diezmar nuestra vida a Dios. Dios, te doy el 10%, ¿no? Todo lo demás es para mí, pero te doy el 10%. Y queremos que Dios nos recompense por vivir así. Cuando lo que Dios está diciendo es, dame el 100% de tu vida, dámelo todo. Ya después, ¿sí? Cuando yo tenga el 100% de tu vida, de tu corazón, ya después vas a saber cuánto le toca a cada cosa, pero dame el 100% a mí. No lo repartas. Entonces, hermano, el premio, la recompensa es uno grande, uno que no podemos imaginar. No es uno conforme a nuestra capacidad humana, sino conforme a la grandeza de un Dios que es inmensurable. No lo podemos medir, no tiene principio ni fin, no tiene límites. Y es un premio, una recompensa que no está preparada para ser dada y disfrutada en este orden caído de las cosas, sino en el orden perfecto de la plenitud de Dios en el cielo. Así que, hermano, a la luz de esta palabra, a la luz de este ejemplo y de este sermón que Dios da allí en Mateo 5, vamos a Romanos 8:30 para concluir nuestra serie de estudios respecto a la obra que Dios efectúa por nosotros, esa obra redentora que Dios opera para nuestra salvación. Y entonces llegamos al 30 y dice, a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. La conclusión de la obra de Dios respecto a nuestra redención es la glorificación. Es inequívoca la realidad de que todo aquel a quien Dios eligió para ser conformado a la imagen de Cristo debe alcanzar el punto de la glorificación en la redención. Imagínate qué pasaría si no fuera así, si fuera lo contrario. Imagínate a un Dios que ha amado desde antes de la fundación del mundo a un hombre.
Ese amor le mueve a elegirlo como uno de los que recibirá la gracia salvadora que Él ha dispuesto en Jesucristo. Entonces, a fin de asegurarse de que eso suceda, lo va a predestinar. Y dado que lo predestinó, porque ya lo amó, ya lo escogió, ya le puso el destino que tenía que ir, dado que ya lo predestinó, le va a presentar un llamado, que es el llamado del Evangelio de Jesucristo que les he predicado. En uso de un verdadero libre albedrío por la regeneración operada por el Espíritu Santo, ese mismo hombre es justificado. Decíamos el domingo pasado, ¿cómo se justifica el hombre? Bueno, por un lado se le otorga el perdón de sus pecados y simultáneamente se le atribuye la justicia de Cristo. ¿Pero qué crees? Después de todo eso, ese hombre no alcanzó la glorificación. Ese hombre en el cual Dios hizo todo lo que mencioné anteriormente por el puro afecto de su voluntad, se perdió de la glorificación y en vez de ir al cielo se fue al infierno. ¿Te imaginas un escenario así? ¿Te imaginas un escenario en el que Dios esté haciendo todo? Dios está haciendo todo, ahí va Dios encargándose de todo, poniéndote lo que te falta, quitándote lo que te sobra, proveyéndote de la habitación del Espíritu Santo dentro de ti para que logres las cosas que no puedes lograr por ti solo. Y de repente ya en el último paso se le salió al Señor de control el asunto y se le perdió el hombre. Es ese Dios que creó un universo y una humanidad para glorificarse a través de ella, que venció al pecado y a la muerte en su Hijo a fin de que el hombre no perezca a causa de su maldad, que prometió volver para dar al mundo el castigo merecido por sus pecados en el ejercicio pleno de su justicia perfecta, y que además va a vencer a todos sus enemigos y ponerlos por estrado de sus pies. Es ese Dios incapaz de asegurarse que aquel hombre que Él eligió en esa eternidad pasada alcance la gloria que Él prometió. Un Dios que no es capaz de salvar lo que Él se propone a salvar sería el Dios más miserable de toda la existencia. Un Dios que tiene que sujetar su deseo de salvar a un hombre que ni siquiera tiene conciencia de su pecado, ni siquiera tiene conciencia de su problema, mucho menos tiene conciencia de cuál es la solución. Tiene que sujetarse a la voluntad de ese hombre que está en unas condiciones tan rudimentarias respecto a su estado espiritual, a sus capacidades espirituales. Un Dios que tiene que sujetarse a la voluntad del hombre para que suceda lo que el Dios ya quiere que suceda. Suena más a un Dios que le tiene que rendir cuentas al hombre en vez de un Dios al que el hombre le rinde cuentas. Pensar que Dios, nuestro Dios, no ese que mencioné anteriormente, el Dios de la Escritura, el Dios que se revela a sí mismo a través de la palabra, puede justificar a alguien por medio de Cristo, perdonarle sus pecados, imputarle justicia para que luego, por causa de ese propio hombre, ¿sí?, que no sabe luchar contra su pecado, que no puede luchar contra su pecado como debería, pierde esa gracia, se desvanezca en él, ¿sí?, sea ya no efectiva, sino inefectiva. Es el disparate en el que muchos vivimos cuando tememos perder nuestra salvación. Como margarita que se deshoja, muchos viven aún esclavos del pecado, arrancando pétalos y diciendo: ya hice la oración de salvación, soy salvo. Ya pequé, me voy al infierno. Ya hice la oración de salvación, soy salvo. Ya pequé y me voy al infierno. ¿Dónde va a terminar? Pues depende cuántas hojas le queden a la margarita. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Quién va a vencer al Padre? ¿Quién le va a arrebatar al Padre algo de sus manos? ¿Qué hombre va a poder por su propia voluntad, ¿sí?, escaparse de las manos de Dios? ¿Qué hombre va a poder? Ni el que Dios elige para salvación, ni el que rechaza a Cristo para condenación. Ninguno se podrá escapar. Él es el mayor de todos. Dice: Él es el mayor de todos, Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Dice: primero, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebata de mi mano. Pero después dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que ya no se trata de uno, se trata de dos. Dime qué hombre, qué hombre sería capaz de decirle a Dios qué hacer respecto a su propia vida. De decirle, ¿qué hombre va ante la justicia y se presenta ante el juez y le dice: pues sí hice lo que hice, pero tú no me vas a meter a la cárcel? ¿Qué hombre lo hace así? ¿Qué hombre viola una ley? ¿Qué hombre causa daño a otro?
¿Qué hombre estafa a otro hombre? Y uno va frente al juez a decirle, pues no sé tú qué decidas, juez, pero a mí me vas a poner lo que yo quiera, porque es mi vida. Nadie lo puede hacer. Y fíjate qué curioso, que si no funciona aquí en la tierra, mucho menos funciona delante de Dios. El que sí es soberano, el que sí es todopoderoso, el que su estándar de justicia y santidad no es como el de nosotros, el que no es corrompible, al que no le puedes llegar con un fajo de billetes para decirle, sí, déjame entrar al cielo, mira, aquí está. Dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces, hermanos, debemos de quitarnos esa idea, debemos de abandonar esa idea de que al Señor se le puede perder algo que Él ya escogió, que al Señor se le puede perder algo que Él ya predestinó, ya comenzó la obra, ya justificó. Imagínate qué valor tiene la sangre de Cristo si después de haber hecho esa obra para limpiar el pecado y para imputar su justicia, de todos modos al final pues se te puede caer en una de esas. No te muevas mucho porque te caes, no te vayas no te vaya a llover porque ya no te cubre la sangre de Cristo, imagínate. Pero no solamente tenemos que cuidarnos de eso, sino que también debemos huir de la premisa de que la obra redentora que Dios hace es una obra en la que elige a todos, y de esos todos unos van cayendo dentro del filtro y otros no. Hay quien cree que esta obra redentora de Dios es bueno. Dios conoció a todos, Dios amó a todos, ¿no? Y si esa es la realidad, Dios ama a todos, pero Dios no dice que como ama a todos va a salvar a todos. Eso no lo dice la Biblia, pero muchos dicen, oye, Dios amó a todos y como a todos los amó, a todos los conoció, pues entonces a todos les da lo siguiente, ¿sí? Y entonces de esos todos, unos van a caer dentro de los escogidos y otros van a caer fuera de los escogidos. Y después de esos escogidos, unos van a caer dentro de los predestinados y otros fuera de los predestinados. Y ahí van, ¿no? Como de esas pelotitas que van cayendo una dentro de otra para filtrar a ver cuál sí llega hasta el fondo, ¿no? La palabra también, que se repite tras cada acción divina en el proceso de redentor, nos habla de que es una obra que se va completando sobre la misma persona. Es decir, sobre el elegido hasta alcanzar la meta. Fíjate cómo dice: a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. No hay manera gramaticalmente de justificar esa idea de que unos van cayendo dentro y otros van cayendo fuera. ¿Por qué? Porque además, ¿qué soberanía tiene Dios en elegir si de todos modos unos van a caer dentro y otros van a caer fuera? ¿Para qué hizo Dios una elección? No necesitaba hacerla. Realmente sería inútil una elección si al final depende del hombre que él decida dónde quiere caer. El texto bíblico no nos da la posibilidad de excluir a algunos de los elegidos de la predestinación, ni a algunos de los predestinados de recibir el llamado, ni a algunos de los llamados a ser justificados, ni a algunos de los justificados a ser glorificados. A la luz del texto bíblico, todo el que fue elegido será glorificado. Y todo glorificado será elegido. Funciona al derecho y al revés. Tiene que funcionar completamente, ¿no? Ninguno se queda fuera, porque si entonces uno se queda fuera de los que Dios escogió, entonces la Biblia nos está mintiendo aquí. Y si la Biblia nos está mintiendo aquí, entonces Dios también es mentiroso, porque decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la realidad es que Dios no es mentiroso, ese no es un atributo de Él. ¿De quién sí es un atributo? De Satanás, del padre de mentira, del engañador. Dios no da falsas esperanzas, Él da esperanzas ciertísimas y absolutas. Imagínate que el Señor te escoja y te diga: un día te voy a salvar, pero depende de ti. Pues entonces, ¿para qué me lo prometiste, Señor, si ya sabes cómo soy? Ya sabes cómo soy. ¿Qué he elegido yo que no hayas puesto tú en mí que tenga que ver con tus cosas? Nada. Entonces, ¿para qué me pones a mí, Señor? ¿Y para qué me haces una promesa que tú sabes que yo no puedo cumplir en mí? Ninguna de las promesas que Dios hizo, ninguna de las promesas que Dios dio, ¿sí?, dependen de la capacidad del hombre para cumplirlas, dependen de Él. Él lo dice muchas veces en la Escritura: lo voy a hacer, ¿por qué? Por amor de mi nombre, por el afecto de mi voluntad. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacerlo, pero yo te amo tanto que sabiendo que no puedes hacerlo, entonces yo te voy a llevar a hacerlo.
Yo te voy a ayudar a hacerlo, yo te voy a guiar por medio de mi Espíritu Santo a hacerlo. Creemos que el amor de Dios se manifiesta en que nos deja escoger lo que queramos. No, ese no es amor, porque si tú ya sabes, es como si tú dijeras, oye, pues yo amo tanto a mi hijo que lo voy a dejar hacer lo que quiera. ¿Qué va a pasar? Se va a accidentar, ¿no? Uno no va al parque y le dice, pues haz lo que quieras, te amo tanto que tú escoge cómo te quieres divertir. No, uno no lo deja subirse a donde se va a caer. Uno no lo deja estar cerca de gente que no conoce. Uno toma las previsiones necesarias para que sí viva con libertad, pero una libertad en la que no se escape de nuestro cuidado. Eso es lo mismo que hace Dios con nosotros en la salvación. Sí nos da libertad para elegir, pero libertad después de que ha hecho todo lo necesario para que elijamos bien. Y no podemos decir, oye, pues yo te escogí, Señor, sí, pero tú me diste todo lo que necesitaba. Sino realmente sí hice la elección, pero porque, Señor, ya estaba casi así, no, ya nada más se necesitaba que me soplaran para elegir por ti. Esa es mi elección, provista en todo sentido por Dios. Así que como es cierto que Cristo es el camino, la resurrección y la vida, igual de cierto es que ninguna de sus ovejas se perderá, sino que todas alcanzarán la gloria. Romanos 8:29 nos dice que nos conoció y nos predestinó para ser hechos a imagen de Cristo, y la realidad es que no podemos ser completados a imagen de Cristo en esta tierra. Porque ¿sabes qué? Cristo tampoco exhibió la plenitud de su gloria en este estado terrenal. Lucas 17 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. La gloria de Cristo, la mayor gloria de Cristo no fue la que exhibió aquí, a pesar de que sus discípulos, los que después serían los apóstoles, tuvieron atisbos de ella. Nosotros vemos en Mateo, vemos la transfiguración en Mateo 17, 1 y 2. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como luz. ¿Y qué va a ser lo que dice Juan después? Va a decir Juan 1:4, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, la glorificación no es la cereza del pastel, no es el adorno de la obra redentora de tal forma que tenga un cierre emotivo. La glorificación va más allá de llevarnos al cielo e implica la conformación de nuestra vida a la imagen plena de Cristo. Eso es lo importante de la glorificación, ese es el sentido de la glorificación, que finalmente después de todo seamos ahora sí a imagen de Cristo. Acá nos podremos parecer a Él y ese es el objetivo de esta vida, el irnos pareciendo más a Él, el parecer menos yo y ser más parecidos a Él, pero nunca lo vamos a lograr como lo logra la glorificación que Dios obra en el creyente. ¿Qué es la glorificación? La glorificación es el acto final de la redención en el que el espíritu y el cuerpo son renovados para compartir la gloria de Cristo, en un estado de ejercicio pleno de las capacidades dadas por Dios y una exención absoluta de la influencia del pecado, vivida en la eternidad del cielo y la tierra nueva creados por Dios, donde además podremos relacionarnos y conocerle tal cual Él es. Al igual que todas las obras de gracia que vemos en nuestra redención, la glorificación descansa exclusivamente en la capacidad de Dios para efectuarla. Operativamente se sostiene en la resurrección y la ascensión de Jesucristo, que nos posibilitan a nosotros, que nos habilitan, que Dios haga esa obra en nosotros. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el propósito de la glorificación? Ver a Cristo en su gloria total. A eso se refiere compartir la gloria de Cristo, no que vayamos a ser como Cristo. Nosotros no vamos a ser dioses, como hay religiones que así enseñan, que después de esta vida tú te vas a volver un Dios, ¿no? Y vas a tener
tu propio universo, tu propio planeta. Y todo. No, nosotros no vamos a ser así. Nosotros vamos a ir a contemplar la gloria de Cristo y eso es mucho mejor. Esa glorificación se realiza, se efectúa a través de una transformación. 1 Corintios 15:35 nos habla de eso. 1 Corintios 15:35, si pueden ir allí a sus Biblias. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de hombres, otra carne la de bestias, otra la de peces, otra la de aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales, cual el celestial, también los celestiales. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso es lo que nos está diciendo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Aunque no queda claro cuáles son las características últimas respecto a este nuevo cuerpo que es espiritual, la palabra sí nos permite diferenciarlo de lo que es el cuerpo físico. La transformación implica más que un cuerpo renovado, un cuerpo que no se envejece o se enferma. En Mateo 22:29 vemos que el Señor dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Este pasaje nos indica que en el cielo no habrá matrimonios, no habrá afectos pasionales entre los redimidos, no vamos a celebrar otras bodas más que la boda del Cordero, la boda de Cristo con su iglesia. Y recordemos por qué, y si has estado acompañándonos al estudio del matrimonio, pero si no, bueno, aquí lo vamos a ver. Recordemos por qué al hombre le es necesario tener esposa. Recordemos que la razón por la que Dios le da al hombre su esposa fue para evitarle la soledad. Dice que lo puso allí a nombrar a todas las especies. Y el hombre se da cuenta, Dios ya lo sabía, pero hace que el hombre se dé cuenta, y se da cuenta que todos tienen pareja excepto él. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, le va a proveer de una esposa, de una ayuda idónea, ¿sí?, para que lo acompañe. Hermano, el cielo no es un lugar de soledad. Más bien es todo lo contrario. El cielo es un lugar donde gozaremos de la compañía plena de Dios. Así que el matrimonio, como figura del amor que representa a Cristo y a su iglesia, no será necesario, porque el cielo es el lugar donde ese amor de Cristo por sus redimidos se materializa, se concreta.
Ya no necesitamos más esa figura de lo que Dios hace cuando Cristo toma un pueblo, toma su iglesia y lo redime. Ya no necesitamos esa figura, ya está completado allí. Por eso es que dice Jesús, no se van a casar y no se van a dar en casamiento. ¿Significa eso que no nos vamos a conocer allá? Las opiniones están divididas, ¿no? En mi opinión, no encontramos argumento alguno para afirmar que no nos conoceremos. Tampoco encontramos algo que diga explícitamente que sí nos vamos a conocer. Pero nosotros podemos tener noción, a través de lo que la Escritura nos enseña, ¿no?, de que, por ejemplo, en la transfiguración fue posible identificar a Moisés y a Elías. Ahora no te puedo decir, bueno, yo te garantizo que porque eso pasó en la transfiguración, eso va a pasar en el cielo. No te lo puedo garantizar. Pero lo que sí te puedo decir es que en mi convicción personal es que sí nos vamos a conocer allá. Ya no vamos a tener esas relaciones afectivas como las tenemos aquí. Ya no vamos a tener esos vínculos, ¿sí?, afectivos como los tenemos aquí. Y hermano, eso es bueno. Aunque nos cueste trabajo entenderlo ahorita, aunque nos cueste trabajo verlo, porque nos ponemos a pensar, y mi esposa que tanto amo, y mis hijos que tanto amo, hermano, eso es bueno. Porque allí van a tener todo lo que tú no les puedes dar aquí, allí van a gozar todo lo que tú no les vas a dar aquí. Allá van a tener una plenitud que por mucho que tú hagas, por mucho que tú proveas, por mucho que tú busques, nunca la van a tener como la van a tener allá delante del Señor. Dice Apocalipsis 21, 1 al 4... Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y fíjate que dice el 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no va a haber esas necesidades básicas que nosotros tenemos, ya no va a haber necesidad de ser alimentados, ya no va a haber necesidad de dormir para recuperar las fuerzas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedades. Ya no nos vamos a tener que estar cuidando de cómo hacemos que nos dure más este recipiente que Dios nos dio para contener nuestro espíritu. Pero además lo que te puedo decir es que allá experimentaremos el amor de Dios en su estado más puro y extendido. Jonathan Edwards, en su sermón El cielo es un mundo de amor, dice así: el apóstol nos dice que Dios es amor en 1 de Juan 4:8. Y por lo tanto, viendo que es un ser infinito, por consiguiente, es una fuente infinita de amor. Viendo que es un ser todo suficiente, por consiguiente es una fuente de amor pleno, rebosante e inagotable. Al ser un ser inmutable y eterno, es una fuente de amor inmutable y eterna. Incluso allí en el cielo habita ese Dios de quien procede cada corriente de amor santo. Sí, cada gota que existe o alguna vez existió. Allí habita Dios el Padre y por tanto el Hijo, unidos en un amor mutuo, infinitamente estimado e incomprensible. Allí habita Dios Padre, que es Padre de misericordias y por eso Padre de amor, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí habita Jesucristo, el Cordero de Dios, el Príncipe de paz y amor, que tanto amó al mundo que derramó su sangre y derramó su alma hasta la muerte por Él. Allí habita el mediador, por quien todo el amor de Dios se expresa a los santos, por quien los frutos de ese amor se han pagado, por quien se comunican y por quien se imparte el amor a los corazones de toda la iglesia. Allí Cristo habita en sus dos naturalezas, la humana y la divina, sentado con el Padre en el mismo trono. Está el Espíritu Santo, el Espíritu del amor divino, en quien la esencia misma de Dios, por así decirlo, fluye y se derrama en los corazones de toda la iglesia. Allí en el cielo está la fuente de amor, este amor eterno, 3 en 1, es abierto sin ningún obstáculo que impida acceso a él. Allí este Dios glorioso se manifiesta y brilla en plena gloria en rayos de amor.
Allí la fuente se desborda en arroyos y ríos de amor y deleite, suficientes para que todos beban y naden en ellos, sí, para inundar el mundo, por así decirlo, con un diluvio de amor. Eso es lo bello del cielo. Ciertamente vamos a ver ahorita que vamos a recibir recompensas y va a haber galardones, pero hermano, ¿a poco no desea uno, a poco no anhela uno encontrar ese amor pleno? Ese amor que no se agota, ese amor que no se desgasta, ese amor que me cuesta trabajo comprenderlo, me cuesta trabajo corresponderle. Uno ya quiere disfrutar de esa plenitud de amor. Uno podría decir, Señor, si no hay otra recompensa en el cielo más que el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo, eso no sería más que suficiente. Reconocer esta transformación es importante porque nos recuerda que el estado glorificado del cielo no será un regreso al jardín del Edén. Esto está simbolizado por la declaración de Apocalipsis 22:2, de que el árbol de vida que antes estaba en el jardín del Edén estará entonces ahora en la Nueva Jerusalén. Las condiciones que permitieron la tentación y la caída de Adán y Eva ya no van a existir, de modo que los creyentes tendrán la seguridad de que nunca serán engañados ni caerán. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, un ambiente totalmente transformado en el que florecerán los redimidos. Así que para que nosotros alcancemos la gloria debe de haber una transformación. Y esa transformación es obrada por Dios. Esa transformación es dejar este cuerpo mortal y recibir ese cuerpo que está diseñado, preparado, provisto de todo lo que debe tener para la eternidad. Pero la otra realidad de la glorificación es que va a ser un momento de encuentro. Una de las realidades más hermosas de la glorificación es que conoceremos a Cristo y al Padre. La glorificación tiene sentido cuando entendemos que nos reuniremos con el Dios que nos creó y nos diseñó para vivir en comunión con Él. Sin ese encuentro con Dios, la glorificación se volvería simplemente como la entrega de una vivienda de algún fraccionamiento. El fraccionamiento más perfecto, ¿no? No tengo necesidad de cosas que mi cuerpo quiera, no hay necesidad de luz, el Señor lo llena de luz, no hay que andar pagando recibos, ¿no? No hay necesidad de agua, no hay inseguridad, ¿no? Pues se puede salir a la hora que sea, no hay que andarse cuidando ahí de otras personas. Todos mis vecinos son perfectos. No es la glorificación la entrega de las llaves como para que te vayas a gozar de tu mansión eterna, ¿no? Una mansión que tú te la imaginas como las del mundo, ¿no? Pues tiene piscina y me despierto y ya está todo servido, no tengo que mover un dedo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, ya no tengo que trabajar, ya está todo resuelto. No es esa la glorificación, no es ese el cielo. Gozar de las bendiciones del cielo sin conocer a Dios es impensable. Hermano, nadie que no desee conocer a Dios llegará al cielo. Más bien el cielo será la morada de personas que amaron a Dios tanto como pudieron en esta vida, con la expectativa de amarle sin restricciones y sin impedimentos en la siguiente. Así que el cielo no se trata de encontrar nuestra paz eterna, esa ya la encontramos en Jesucristo. Si tú no tienes paz eterna en Jesucristo hoy, el cielo no es para ti. No lo vas a ir a encontrar allá. Eso es lo que Cristo viene a ofrecer hoy. Eso es lo que viene a presentarnos a través del Evangelio, nuestra paz, nuestra reconciliación con Dios. Así que no vayas a buscar al cielo lo que se tiene que encontrar en la tierra. No te quieras llevar de la tierra las ideas de lo que tiene que ser el cielo. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La gloria no se centra en una mudanza celestial, la glorificación se centra en que estaremos con Cristo en el lugar que Él preparó de antemano para que habitemos en comunión con Él, sin restricciones, con Él y con el Padre. Primera de Juan 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero eso no es todo, mi hermano. No solamente se trata de encontrarnos con Él, sino de encontrarle como nunca le pudimos ver en esta vida.
El Dios que se ha revelado a través de la palabra se revelará personalmente y frente a nuestros ojos en la gloria. Y eso debe tenernos maravillados. Atrás habrá quedado el tiempo de levantarnos en la oscuridad de una mañana silenciosa para dirigirnos a una habitación de nuestra casa, abrir nuestras Biblias a fin de comprender quién es ese Dios que nos escogió, cómo se define, qué atributos de carácter tiene, cuál es su voluntad. Atrás habrá quedado la oración hecha en la soledad de nuestra mente, en el frío de la distancia, confiando en que somos escuchados, pero sin ver a aquel que responde a nuestras oraciones. No, hermano. Ese ya no será el tiempo de imaginarle, ese será el tiempo de verle. Ya no será tiempo de leer la Biblia, sino de contemplarlo a Él. Ya no será tiempo de oración a ojos cerrados, sino de adoración a plena vista. Hebreos define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Querido, allá no necesitas más la fe. Allá verás materializado todo lo que Dios ha prometido. Allá podrás disfrutar de la comunión con Dios sin luchar por interpretar correctamente cómo es Él. No necesitarás Biblias de estudio, no necesitarás sermones expositivos, no tendrás que hacer un discipulado ni una membresía. Olvídate de examinar tu corazón para encontrar la maldad que hay en él. Y olvídate de la lucha obediente para alejar de tu corazón ese pecado conforme a la verdad que Dios te va revelando en su palabra. Allá no necesitarás más videos de predicaciones, no necesitarás buscar más libros de reformadores. Allá no vas a tener que perseguir una santidad práctica. Hermano, con gozo te lo digo. Allá ya no vas a necesitar tu pastor. Tu esposa no necesitará un esposo que con su imperfección lucha por amarle a fin de mostrarle a Cristo porque lo tendrá delante de ella. Tus hijos ya no necesitarán un padre que les enseñe el evangelio y el camino a Dios, que les procure el bienestar espiritual y físico, porque estarán en la presencia de aquel que todo lo llena en todo. Es la plenitud. Queremos que el cielo funcione como funcionan las cosas acá y darle forma. ¿Y qué es lo que yo quiero que sea el cielo? No, pues el cielo quiero que sea el lugar donde nos la vamos a pasar todos felices. Donde Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. No, ¿sabes qué? Si Dios te diera hoy todo lo que necesitaras, ¿sí?, no estarías en el cielo de todos modos. No, ese es el cielo. El cielo es donde está Él, el cielo es donde está su presencia, el cielo es donde lo puedes contemplar, donde lo puedes disfrutar. Donde se te van a resolver todas las dudas teológicas, donde vas a entender por qué cada una de las cosas que se escribieron aquí fueron escritas, cuál era el propósito. Las vas a poder comprobar. Vas a poder preguntar si tienes que preguntar. Dudo que tengamos que preguntar. Cuando veamos a Cristo, yo creo que todo nos va a ser revelado de tal manera que no vamos a tener que preguntar. 1 Corintios 13 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ya no va a haber misterio. Ya nos vamos a estar en el cielo y yo creo que nos vamos a reír de cuando nos andábamos viendo de que cuándo va a venir el Señor y quién tiene la razón. No, ya esas cosas, vamos a decir, ¿para qué nos andábamos peleando por eso? Mira lo que es acá. Mira qué bendición es estar aquí, mira qué gloria que ni siquiera alcanzo a comprender. Hermano, no nos va a alcanzar la eternidad para disfrutar de toda la plenitud de Dios. No nos va a alcanzar. Uno dice, es que en el cielo es estar alabando y adorando a Dios toda la vida. No te va a alcanzar. No vas a querer hacer otra cosa. Y no estoy diciendo que no haya que hacer otra cosa, ¿no? No te puedo decir que el Señor es el que sabe, pero no vas a querer hacer otra cosa cuando lo veas ahí en Él. Apocalipsis 22 dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y hermanos, por eso que es tan urgente que prediquemos el Evangelio. Por eso es tan urgente que comencemos por casa,
Porque cuando tú ves las dimensiones de este encuentro final con Cristo y el Padre, cuando tú ves la consumación de la fe y la esperanza y el rebosante estado de plenitud física y espiritual en la presencia de Dios, la realidad es que nuestro corazón se compunge al saber que hay personas de nuestra familia que aún no tienen a Cristo. Y hermano, Dios no es indolente a eso. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 15 de segunda de Pedro 3 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios quiere lo mismo que tú. Dios quiere que toda tu familia sea salva. Así que no estás tú más preocupado y más ocupado que Dios en salvar a los hombres. ¿Cómo debes aprovechar eso? Ora, mi hermano. Ora con fe y con constancia. Ora por valor y denuedo. Si has sido movido a predicarle a alguien de tu familia por el llamado que el Señor ha estado haciendo en esta iglesia por estas últimas semanas y estos mensajes, no ceses de orar. Ora en la mañana, en la tarde y en la noche. Pídele a Dios por esa persona o esas personas que están en tu corazón. ¿Qué le tienes que pedir? Que se compadezca de ellos, que extienda su gracia, que haga la obra que Él prometió hacer en los que elige conforme a su voluntad, que no los deseche. ¿Pero qué si no son los elegidos? ¿Quién nos creemos nosotros para desechar a alguien por la simple apatía de no saber cuál es la voluntad de Dios? Si no son elegidos, recibirán la justicia de Dios por haberle rechazado, y aunque eso nos duela, nos debe hacer pensar en lo misericordioso que Él fue para darnos de su gracia. Pero querido, yo no pondré mis ojos en la elección cuando tenga que predicar el Evangelio. Yo pondré mis ojos en el amor de Dios, en su deseo de que ninguno se pierda, en esa compasión con la que Cristo vio a las multitudes desamparadas y dispersas, en esa decisión de afectos insuperables de un hijo de poner su vida en rescate por muchos y de un padre que ofreció a su unigénito para darnos un camino a Él. El propósito de Dios al revelarnos cómo obra nuestra salvación no es la de exaltarnos por medio de la elección, sino la de humillarnos al saber que ni siquiera eso podemos hacer por nosotros mismos. Ni siquiera podemos decir sí creo en Jesús y creerlo genuinamente si no es porque Dios nos está humillando y diciéndonos yo te di de mi gracia para que hicieras eso. Las doctrinas de la gracia no son el Evangelio, son las verdades teológicas sobre las que se sostiene el Evangelio. Las doctrinas de la gracia son el cómo lo hace Dios, el cómo obra nuestra salvación. El Evangelio es qué hizo Dios para nuestra salvación. Primera de Corintios 15 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, del cual también perseveráis. Y no se pone a decir Pablo lo que dice Romanos 8, 29 y 30. No se pone a decir que Dios antes conoció y entonces eligió. No, fíjate lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que al exponer el Evangelio no lo hagamos como maestros despiadados, sino como voceros de buenas noticias. ¿Significa que voy a omitir entonces hablar del pecado? No. Significa que vas a omitir hablar del pecado sin encontrar en el amor que Cristo ha puesto en ti para hablarle a esa persona de su pecado. Nos complicamos de más, porque creemos que lo que está diciendo Pablo aquí, que lo que está revelando Dios por su voluntad a través de Pablo, lo que está haciendo es decir, pues ya quedan bien poquitos que se van a salvar, y no es cierto. Lo que está haciendo Pablo aquí, lo que está haciendo Dios revelándonos por su misericordia en este pasaje es que entendamos que nada depende de nosotros, que no nos glorifiquemos, que no seamos orgullosos, que no creamos que esa salvación en algún momento depende de nosotros, porque si tú lo entiendes, entonces tu vida de santidad, tu búsqueda de Dios diaria, vas a ver que también depende de su gracia y es más fácil vivir así. Ese es el contexto de Romanos 8. El contexto de Romanos 8, fíjate lo que está diciendo antes. Dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo sabes que todas esas cosas te ayudan a bien? Porque mira todo lo que hizo Dios para salvarte. No vayas a predicarle a alguien con Romanos 8, 29 y 30. No vayas a confundirlo.
No vayas a llevarle, a presentarle algo que el Señor no dispuso para ese momento. El Señor lo dispuso para tu corazón, para tu edificación, para la firmeza de tu fe. Hoy, que estás en Él, que estás sostenido en Él, que estás confiando en Él plenamente. Pero en ese momento, en el que estás siendo confrontado por el Evangelio, en el que estás siendo confrontado con tus pecados, con la justicia de Cristo, con la depravación de tu naturaleza humana, en ese momento predica el Evangelio que predicaste. ¿Qué es? Que Cristo vino, se encarnó, ¿sí? Vivió una vida de justicia, ¿sí? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Predica el Evangelio. Deja que Dios haga la obra a través de ese Evangelio que Él te mandó a predicar. ¿Y después qué? Hazlo discípulo. Enséñale todo lo demás. Llévalo a entender todo lo demás. Hermanos, yo creo que somos muy pocos, o más bien son, porque yo no fui, ¿no? Son muy pocos los que realmente han venido al Evangelio con el entendimiento pleno de estas verdades teológicas de cómo obra la salvación. No lo entendimos a plenitud. Yo se los he contado muchas veces. Yo vivía pensando que yo sí andaba deshojando la margarita. Yo vivía pensando que un día era salvo y otro. No, ya no lo veía ni por días. Yo lo veía por momentos, por horas, a veces hasta por minutos. Yo no entendía que la salvación no se podía perder. Pero si tú me preguntabas, yo confié en Jesucristo. Yo creí en Él. Después entendí todo lo demás. Después entendí todo esto, que la gracia es gracia absoluta, que no dependió nada de mí, que yo no le tuve que poner para completarle al Señor ahí en la obra de redención, no era cooperacha a ver quién ponía más. Ya después lo entendí, pero yo no lo sabía. Y aún así te puedo decir que por su gracia yo tenía fe en que Jesucristo me iba a salvar. No por mis obras, por su justicia, pero yo tenía fe. Yo sabía que Él perdonaba pecados, que eso fue lo que el Evangelio. Yo sabía que mis pecados habían sido perdonados. Ahora le agradezco a Dios por todo lo que logro entender también por su gracia. Pero hermano, queremos que la salvación sea examen de Ceneval. Queremos que sea examen de Ceneval y que te respondan todos los aciertos bien. Y si solo le vamos a dar la salvación si tiene mención honorífica. No, la salvación es del Señor. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes que un pasaje que tú estás leyendo y haciendo de tu devocional y que tú dices, pues no, como que no tiene que ver, es lo que el Señor usa para convertir a algo? ¿Qué vamos a decir nosotros? Es que Señor no lo puedes salvar todavía porque no ha entendido. Aguántate, todavía no le termino. No, predícale el Evangelio. Háblale del Evangelio como es, que sí se sustenta en las doctrinas de la gracia. Eso lo va a entender después. Primero es la fe. ¿Qué fue lo que justificó a Abraham? Que entendió todas las doctrinas de la gracia, ¿no? Que tuvo fe, que caminó por fe, que fue obediente por fe, que cuando salió, que le dijeron que saliera, salió, que cuando le dijeran que ofreciera, ofreció, que cuando le dijeron que confiara, confió. Eso es lo que justificó a Abraham. Ahora, hermano, volviendo al asunto del encuentro, de que la glorificación implica un encuentro y que muchas veces tenemos y vemos con mucha ligereza ese encuentro. Hermano, ¿qué sentido tiene para un hombre anhelar el cielo sin anhelar a quien lo llena con su presencia? ¿Qué propósito hay desear la glorificación centrada en el descanso eterno de mi alma y no en el disfrute eterno de la presencia de Dios en alabanza continua de su grandeza? ¿Para qué quiero ir al cielo donde está un Dios que no amo como Él quiere ser amado? Ayer comenzamos con los varones un estudio en el que estamos trabajando con nuestras pasiones. Esas pasiones que Pablo le instruye a Timoteo que huya de sus pasiones, ¿no? Y la primera de ellas, la primera pasión es los amores pecaminosos. ¿Cómo identificamos? ¿Cómo sabemos que en nuestro corazón hay un amor pecaminoso, uno que no le agrada a Él? Uno que va en contra de lo que Dios ordenó respecto al amor que le debemos a Él.
Y la realidad es que no fue muy complicado, no hubo que escarbar mucho para encontrar los amores pecaminosos que tenemos en nuestra vida. Y tú puedes estar deseando el cielo, pero deseándolo por los motivos incorrectos. Tú puedes estar amando más la idea del cielo porque es una idea que tú te construiste, que amando al Dios que te prometió ese cielo. Y tenemos que luchar contra esos amores que son distractores de poder amar a Dios como Él quiere ser amado. Hermano, ¿qué tan importante te es conocer a Dios? ¿Es Él tu amor más profundo y valioso? ¿Él es el centro de tu vida y tu fe? ¿O anhelas el cielo sin anhelar la presencia de Él? Jonathan Edwards dijo: este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano tendrá que soportar, y este mundo es todo el cielo que un incrédulo podrá disfrutar. No hay más sufrimiento para nosotros, más de lo que vamos a tener en este mundo, no hay más, se va a acabar. Pero, querido hermano, para el incrédulo no hay nada más bueno que este mundo, y este mundo, fíjate cómo es. Tú puedes decir, pues imagínate si es lo más bueno, y ve cómo es. Ve cómo se vive en el mundo, no importa si eres incrédulo o no, o sea, el mundo es el mismo. Ve cuánta temor hay, cuánta inseguridad, cuánta manipulación, cómo se aprovechan los unos de los otros. Y tú dices, imagínate que eso es lo más cercano al cielo que un incrédulo va a tener. Ahora imagínate cómo va a ser el infierno. Entonces, hermano, la glorificación conlleva una realidad de transformación, la realidad de un encuentro y por último la realidad de un galardón. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y dice el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, hay una recompensa en el cielo, una que se determina por las obras hechas en Cristo. Esa sí toma proporción, toma dimensión con base a nuestras obras, pero no solamente cuentan por la cantidad de obras que hacemos, sino por el corazón que nos mueve a hacerlas. Tú podrás predicar a miles de personas y lograr que cientos hagan una profesión de fe, pero si no lo estás haciendo por Dios, en la voluntad de Dios y para Dios, no hay recompensa allí. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque en nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No es nada más que tanto hago, es cómo lo hago. ¿Cuál es el corazón que hay detrás de? ¿Cuál es el corazón que hay detrás de servir? ¿Cuál es el corazón que hay detrás de predicar? ¿Cuál es la intención cuando yo vengo a servir al Señor aquí? Cuando yo le predico el evangelio a alguien allá. Segunda de Corintios 5:9 dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No está hablando
aquí de que el que haya hecho malo en ese momento delante del tribunal de Cristo puede ser declarado pecador y entonces ser echado al infierno. No, este tribunal de Cristo es para los que ya están en el cielo, para los que ya tuvieron la justicia de Cristo imputada sobre ellos y se presentan delante de Dios para el juicio de las obras. El tribunal de Cristo es un juicio de obras, no un juicio sobre las personas. ¿Qué mal recibiré? Pues imagínate, si a unos Dios les va a dar alabanza, imagínate qué mal vas a recibir si a Dios no tiene nada que alabarte a ti. ¿Qué más mal quieres? ¿Qué más mal quieres que tu Señor no tenga nada bueno que decir de ti? Que el Señor repase tu vida, repase tu tiempo dentro de la iglesia, repase tus ministerios, repase todo y que diga, pues sí hiciste un chorro, pero nada lo hiciste para mí. Por eso dice que serán pasados como por fuego, porque van a estar ahí, pero no hicieron otra cosa más que Dios tuvo gracia de ellos. No usaron su vida para la gloria de Dios. Y tú puedes decir, bueno, entonces sí puedo llegar ahí así, entonces igual y no tengo que hacer nada. Si lo estás pensando, muy probablemente no seas de Dios. Porque un hijo de Dios no piensa así. Un hijo de Dios no piensa en cómo estafo a mi Señor, cómo le saco la salvación y después vivo para mí, pero que llegue al cielo. Ese no es el pensamiento de un regenerado. Ese es el pensamiento de un inconverso, que sigue teniendo los mismos afectos que antes. Sacar todo el provecho que pueda, y si es de Dios, pues también, porque lo bello de la vida está aquí. Ese es el pensamiento antiguo. Estos textos nos muestran que por ahora estamos viviendo vidas que acumulan obras. Algunas obras tienen valor eterno y otras serán destruidas como obras que solo tienen valor terrenal y temporal. También nos muestra que para los que hemos sido redimidos, el tribunal de Cristo no será un juicio para evaluar nuestra salvación, sino nuestras obras. Muchas de ellas habrán sido efectuadas para el reino y habrán tenido su origen por la motivación propiciada por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Otras no. Esto significa que habrá diferentes grados de recompensa. Entre más revelación de la verdad recibimos, mayor es nuestra responsabilidad delante de Dios al rendir cuentas sobre la verdad que conocimos. Entre más bendiciones hemos recibido, talentos, dones, recursos, mayor responsabilidad tenemos de usar esas bendiciones para la gloria de Dios. Sin embargo, todas las recompensas que recibiremos de Jesucristo seguirán siendo un regalo de gracia y no el resultado de nuestro esfuerzo ni de algún mérito presente en nuestra naturaleza humana caída. Es decir, tienes que esforzarte por hacer buenas obras, pero que estas buenas obras sean recompensadas es también gracia de Dios. Dios no te está pagando por tu servicio. Dios te está pagando por hacer algo que ya tenías la obligación de hacer. Y por eso es que termina 1 Corintios 15:58 diciendo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí es donde toma sentido lo que dice Mateo cuando dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos. Esos son los tesoros de los cielos. Y para concluir, hermanos, ¿cómo vamos en nuestro trabajo para el Señor? ¿Cómo vamos en nuestro servicio? ¿Queremos llegar allá y recibir alabanza de Dios? El tiempo de trabajar es acá. El tiempo de edificar sobre el fundamento puesto por Cristo es en esta vida. Lo bello del trabajo del Señor es que no hay ley que lo restrinja o que lo limite. Lo puede hacer un niño que con amor comparte a otros niños de su fe, o lo puede hacer un viejo en la cama del hospital que con amor comparte a sus compañeros el Evangelio. No hay edad legal, no hay jubilación, no hay retiro. Así que, hermano, hagamos las buenas obras que Dios ha preparado de antemano cada día y gocémonos y alegrémonos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a ponernos de pie. Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, porque no has hecho una obra media, Señor, has hecho una obra completa. Porque no has provisto una parte de nuestra salvación, lo has provisto todo, Señor.
porque no nos has rescatado para dejarnos por ahí sin propósito, sino que nos has rescatado para darnos una nueva vida en ti. Padre, gracias, Señor, porque las aflicciones de este tiempo, los dolores de este mundo, las lágrimas que nos provoca esta vida, Señor, son temporales, son pasajeras, pero aparte, Señor, son pequeñísimas comparadas a la gloria que tú nos tienes reservada contigo en los cielos, Señor. Son pequeñísimas comparadas a las buenas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas, para que te glorifiquemos por ellas, para que extendamos tu reino por ellas, para que prediquemos a Jesucristo por ellas, Señor. Padre, si tú has de hacer en nosotros la obra, Señor, que sea una obra que nos dé convicción para predicar con la urgencia que se necesita, Padre. Una obra que nos dé valor para no poner por delante nuestro bienestar, nuestra comodidad, nuestra conveniencia, Señor, sino poner por delante tu voluntad, tu gloria, todo lo que a ti te es agradable, todo lo que a ti te es bueno y todo lo que a ti te es perfecto, Señor. Padre, que esta iglesia padezca por ti, Señor. Que yo padezca por ti, Padre. Que no me acostumbre a la comodidad de vivir en un mundo que nos ignora porque no decimos nada. Que le somos irrelevantes porque no predicamos el Evangelio. Que nos ama mientras no les estorbemos, Señor. Que les estorbemos, Padre. Que les estorbemos a través del Evangelio, a través de la verdad, pero que lo hagamos, Señor, con un Evangelio que es predicado con verdad y también con amor. Con un amor que brota de ti, de la compasión que has tenido por todas esas almas que se han perdido, que se pierden y que se perderán, Señor. Que prediquemos con tu corazón, no con el nuestro, Señor. Que amemos a los perdidos como tú los amaste, no como nosotros creemos que se deben amar, Señor. Y que los guiemos, los enseñemos, los discipulemos con ese mismo amor y con esa misma paciencia que tú nos has tenido a nosotros, Padre. Señor, gracias porque nos permites llegar a esta conclusión, Señor. Porque en toda ella, Señor, en cada palabra que tú has dado, Señor, en cada verdad que tú has revelado, encontramos tu gloria, encontramos tu verdad, encontramos paz para nuestras almas, Señor. Nos enseñas en humildad, nos abate, Señor, para entender que no dependió de nosotros, no dependió de que nosotros quisiéramos correr, no dependió de que nosotros quisiéramos decir sí, Señor, sino que todo dependió de ti. Y también, Señor, nos has hecho conscientes de que después de ese sí viene una carrera, Señor. Una carrera en la que nosotros sí debemos poner nuestros afectos, sí debemos poner nuestra voluntad, sí debemos de esforzarnos, sí debemos de usar esa libertad que nos has dado en Cristo para alejarnos de nuestro pecado y caminar en obediencia a ti, Señor. No es inútil nuestra voluntad, Señor. Es perfecta cuando la usamos para agradarte a ti. Padre, que tú sigas levantando a esta iglesia en un conocimiento de la Escritura que te glorifica, Señor. No que hace más grande nuestras cabezas, Señor. No que hincha nuestros corazones en soberbia, sino que te glorifica en obediencia y en humildad, andando en mansedumbre y entregándote, Señor, y llevando a ti cada pensamiento cautivo, con tal de que tú seas quien reciba la gloria en todo, Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos, anhelamos esa gloria que tú nos tienes prometida. Ayúdanos a anhelarla correctamente, anhelarla porque te amamos a ti. Y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías prometido, Jesucristo. Amén.